Buenos días, voy a hablaros del TAVI, que como sabéis es la implantación de prótesis valvulares aórticas por vía percutánea a través de un catéter, lo más habitualmente femoral. El caso es el de una mujer de 86 años que estaba en seguimiento por una estenosis aórtica hasta ahora moderada y que acude por empeoramiento de la disnea en los últimos 6 meses hasta hacerse de mínimos esfuerzos. No refería a ninguna otra clínica de síncope ni dolor torácico. Se le hizo un ecocardiograma en el que se vio que la estenosis aórtica ahora era severa, con un área valvular de 0,8, indexada a 0,4 y tenía ya disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una FEBI del 35%. Se le hizo además un cateterismo que no mostró lesiones coronarias y se planteó en la sesión multidisciplinar el tratamiento con implantación de una TAVI. Este es el ecocardio de la paciente. Que no funciona el vídeo, que antes funcionaba, pero bueno, se confirmaba que tenía una estenosis severa y procedimos a hacer el estudio con TAVI, que tiene como fundamentales objetivos los que veis aquí. El primero es medir el anillo aórtico, porque se ha visto que la selección del tamaño valvular es fundamental para disminuir las complicaciones. Además de ver el anillo y medirlo, analizamos también la válvula, no para cuantificar la estenosis porque ya se ha estudiado con ecocardio, sino para ver si es bivalva o trivalva y el tipo y el grado de calcificación y el resto de estructuras de la raíz aórtica. Además estudiamos el acceso vascular, fundamentalmente para ver la luz mínima, pero para también informar de la elongación, la tortuosidad y el grado de calcificación de ateromatosis. Y por último también podemos dar información útil para el procedimiento de implantación porque les informamos del ángulo de escopia más adecuado. En nuestro equipo, que es un equipo de 64 detectores, hacemos dos adquisiciones. Una primera centrada en el corazón, que la hacemos con gating y sincronizada al 40% del ciclo cardíaco en la sístole, y una segunda hélice que incluye abdomen y pelvis hasta los cuellos femorales para valorar las estructuras vasculares por las que se va a introducir el catéter. Como os decía, un aspecto fundamental del estudio de TAVI es medir el anillo valvular. No se trata de una estructura anatómica concreta, sino que está formado por un anillo, es un anillo virtual constituido por la unión de los 3 puntos más bajos de inserción de las valvas coronarias aórticas en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí veis los diferentes planos en sentido cráneo-caudal y el 8 es el que corresponde justo al anillo valvular que queremos medir y que, como veis, tiene una morfología ovalada. Con el TAC podemos medir tanto el diámetro mínimo como el máximo y hacer la media, y a diferencia de otras pruebas como el ecocardio, tanto el transesofágico como el transtorácico, que por el ángulo a través del cual acceden, lo que nos dan habitualmente es el diámetro mínimo. Por eso tienden a infraestimar la medida del anillo aórtico comparado con el TAC. Antes, para llegar, cuando empezábamos a hacer los estudios de preparación, de planificación del TAVI, hacíamos muchos pasos con dobles oblicuos para llegar al plano valvular exacto ovalado. Ahora tenemos un software que automáticamente nos marca los puntos claves, los senos coronarios, nos marca el origen de las arterias coronarias para poder medir su distancia al anillo valvular, y nos ha simplificado mucho el procedimiento. Esta es la planilla que nos sale con todas las medidas relevantes, tanto referidas al anillo valvular, los diámetros mínimo y máximo y la media, el perímetro, el área y, muy importante, la distancia que hay desde el origen de las coronarias al plano del anillo valvular. En este caso os lo he señalado en rojo porque lo que dificultaba la implantación del TAVI en esta paciente es que, como veis, el tronco coronario izquierdo estaba muy cerca del plano del anillo valvular, a tan solo 8,5 milímetros, cuando lo que se recomienda es que esté por encima de 10 milímetros, porque si está tan cerca, el problema es que al colocar la prótesis podamos ocluir una coronaria. Informamos también de cómo es el acceso vascular. Para eso hacemos fundamentalmente reconstrucciones multiplanares curvas en las que tenemos que decir cuál es el diámetro mínimo que se va a encontrar el hemodinamista cuando pase el catéter.
En este caso, como veis, no tenía una ateromatosis calcificada muy extensa y tampoco eran unas arterias especialmente tortuosas, y comparando los dos ejes, pues se seleccionó el eje del vascular derecho porque tenía un calibre mínimo menor. Como veis, en el lado izquierdo era 5.8, que está un poco en el límite de cómo se puede introducir un catéter. Hacemos también algunas imágenes volumétricas porque, bueno, dan información más visual del grado de elongación y de tortuosidad. Y esto es una imagen para que veáis cómo han ido evolucionando los dispositivos. Actualmente los de la última generación que tenéis a la derecha, que es el que se le implantó a la paciente, el Sapien 3, son unas válvulas que se expanden con balón, no autoexpandible, y veis que el calibre del introductor necesario para pasar la prótesis ha ido claramente en disminución, lo que ha ido asociado a la disminución de las complicaciones vasculares. En este caso se seleccionó una de un diámetro de 23 milímetros a través de un introductor del 14 French que requiere un calibre vascular de unos 6 milímetros. Esto es cómo se colocó en el procedimiento. Se pasó una guía en la coronaria izquierda para protegerla. Aquí está preparado para expandirse la prótesis y esta es como queda la prótesis colocada y está salvada el tronco coronario izquierdo. Se hizo un tarsofágico al final del procedimiento donde se ve la prótesis colocada y no quedó insuficiencia valvular. Y bueno, en este caso no hubo ninguna complicaciones, pero es un procedimiento que no está exenta de ellas. Las principales son las vasculares y en el punto de acceso, que a veces son leves, pero hasta en un 4% son mayores y que fundamentalmente pues, son disecciones, pseudoaneurismos o fístulas arteriovenosas, y que, como os comentaba, han ido disminuyendo su porcentaje a medida que ha disminuido el calibre necesario del introductor. La insuficiencia aórtica es todavía algo mayor con estas prótesis que se imponen por vía percutánea que con la cirugía de sustitución valvular, pero también está disminuyendo su incidencia con los avances tecnológicos. Como veis, con las últimas válvulas, con la Sapien 3, pues está alrededor del 1,5%. La incidencia de accidentes cerebrovasculares es similar a la de la cirugía, y la insuficiencia renal aguda, sin embargo, es algo menor cuando se pone una TAVI que en la cirugía abierta. Hay complicaciones muy raras pero muy graves, como son la perforación cardíaca, la rotura aórtica o la oclusión coronaria. Lo que hay que recordar es que la TAC multidetector es hoy por hoy el método de imagen de elección cuando estudiamos a los pacientes antes de implantarles una TAVI, porque nos va a permitir medir de forma precisa el anillo valvular y, por tanto, seleccionar la prótesis de tamaño adecuado. Con ello vamos a disminuir complicaciones, fundamentalmente la insuficiencia perivalvular. La ecografía, tanto la transtorácica como la transesofágica, infraestiman el anillo. Y es importante recordar que actualmente las guías clínicas ya han aceptado la TAVI para tratar las estenosis aórticas severas sintomáticas en los pacientes que no son candidatos a la cirugía o en los de alto riesgo quirúrgico. Esto estaba ya establecido, pero hay estudios más recientes, lo que oiréis, el Partner 2 y 2 metaanálisis, uno de ellos acaba de salir ahora en septiembre del 16, que avalan también el uso de la TAVI ya no solo en estos pacientes de muy alto riesgo quirúrgico, sino en los pacientes de riesgo intermedio. Se ha visto en estos estudios que la tasa de mortalidad y de ictus, que era el punto final que valoraban, son similares a los de la cirugía, e incluso cuando analizaban un subgrupo, que era el del acceso femoral, excluyendo el acceso transapical, que da más complicaciones, eran resultados superiores a los de la cirugía. Se obtienen áreas valvulares mayores y menores gradientes que cuando se hace sustitución quirúrgica, y lo que es muy importante, pues que hay menos incidencia de sangrados de riesgo vital, de insuficiencia renal, de fibrilación auricular, y se acorta la estancia hospitalaria. Por el contrario, sigue habiendo más complicaciones vasculares, aunque ya hemos visto que irán disminuyendo a medida que sean necesarios menos calibres de los introductores, y también es algo mayor la necesidad de implantar marcapasos y la insuficiencia aórtica. Lo que está ahora muy en discusión es que si estos resultados, que ya se aceptan para pacientes de riesgo intermedio, se pueden extrapolar a los pacientes de bajo riesgo quirúrgico, especialmente en pacientes jóvenes, porque se desconoce cuál va a ser la durabilidad de estas prótesis a más largo plazo.
Entonces, si buscáis TAVI bajo riesgo, os van a salir un montón de artículos, y cartas, respuestas a cartas, y un poco os pongo dos para que veáis eso. La controversia ahora mismo está en si ya es una realidad y se podrían utilizar en pacientes de bajo riesgo o todavía es pronto para decirlo y hay que esperar. Entonces, de momento no hay una respuesta, pero estamos a la espera de resultados de ensayos con las prótesis de los diseños más innovadores y en pacientes de bajo riesgo. En enero de este año, la FDA ha aprobado que se haga el ensayo Partner 3, que es un ensayo aleatorizado que compara la cirugía con la implantación de la Sapien 3, que es la válvula de última generación. Eso ha empezado en enero de este año, todavía no hay resultados, y con el otro tipo de válvulas que no son expandibles con balón como la Sapien, sino autoexpandibles, que son las Corval. También hay estudios en marcha en pacientes de bajo riesgo y yo creo que hay que esperar a los resultados antes de poder generalizar este procedimiento, sobre todo en pacientes jóvenes. Y nada más, muchas gracias.